¿Qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional? Le quiero preguntar a Marcelo Ramal para empezar. ¿Qué harías vos? Bueno, ¿qué haría? En primer lugar, rechazar, desconocer una deuda que según el Banco Central Argentino es una estafa contra el país. Hay un informe que está subido a la página del Banco Central indicando que el préstamo del Fondo Monetario del año 2019 sirvió para que los fondos internacionales que habían entrado en la Argentina en los años anteriores pudieran llevar adelante una fuga de capitales. Vamos al default, decís vos. No, ocurre lo siguiente. Cuando se habla de default, siempre se habla en los términos de un gobierno como el actual o el gobierno que hizo el default en el año 2001-2002. Es decir, una forma de trasladar los costos de esa quiebra a los trabajadores, de una u otra manera. Porque conocemos la historia. En nombre de un default, o como en una empresa cuando se hace un concurso de acreedores, los trabajadores tampoco pagan. Acá hay un problema que es el siguiente. Tenemos un gobierno que dice que el acuerdo con el fondo no es bueno, pero sin acuerdo con el fondo vamos a un abismo. Cuando las dos variantes son malas en una salida, el problema es quién gobierna y con qué orientación lo hace. Acá, pagar esta deuda, pagar la deuda con el fondo y con todos los fondos internacionales con los cuales ya se ha establecido un compromiso de deuda, es trasladar una hipoteca que favoreció a las grandes corporaciones capitalistas argentinas, por un lado, y a fondos internacionales por el otro, trasladárselo a los trabajadores y a los jubilados. Esta es la verdad. La primer medida, Juan, que viene con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una nueva devaluación de la moneda, que significa desvalorización de salarios, de jubilaciones, del gasto social, primera. Segunda medida, tarifazo para que el presupuesto público, que hoy en alguna medida sostiene subsidios para el pago de tarifas, de gas, de luz, etcétera, pueda dedicarse integralmente a pagar esta deuda. Este no es un acuerdo para crecer o un acuerdo para desarrollarse o cosas por el estilo. Este es un acuerdo para pagar deuda, no para hacer crecer dinero. Bueno, pero algo hay que hacer con eso. Y te agrego una cosa más. El acuerdo va a ser recesivo, porque hoy se leía uno de los grandes planteos del Fondo Monetario, es que se formen reservas. La formación de reservas es una forma elegante de decir que se reabre el ingreso de capitales a la Argentina, lo cual, para que ingresen en estas condiciones, solo se va a poder hacer con una elevación de la tasa de interés. Entonces, caída de los salarios, tarifazos, caída de las jubilaciones, recesión. Te digo una sola cuestión para que tengamos en cuenta lo siguiente. Grecia, con acuerdos y rescates desde hace ya 6 o 7 años con el Fondo Monetario Internacional, la tasa de desocupación es del 20% y la tasa de desocupación juvenil, después de todos estos años de rescate, es del 40%. Ahora, eso sí, los bonos en Grecia pagan ahora una tasa de interés muy baja. Los mismos que fundieron a la Argentina celebran que el pueblo griego haya sido llevado a la más grave condición de miseria social. ¿Eso es lo que le espera ahora al pueblo argentino? Daniel, En primer ¿qué lugar, hacemos? Es fácil. O qué sé yo, es mi trabajo. No. En primer lugar, Se viene, vos decías, un acuerdo con el fondo es un mal acuerdo. Cualquiera sea la condición. El acuerdo con el fondo abre un proceso nefasto para los trabajadores, para todos los que en la Argentina viven de su trabajo. Esto es muy claro. No abre ninguna salida a la Argentina en ningún sentido. Argentina en 4 o 5 años vuelve a entrar en una situación de cesación de pagos como resultado justamente de estos acuerdos, pero esto no le importa
a ninguno de los que están medrando ahora con el acuerdo por una simple razón. Lo único que importa ahora es servirse de este acuerdo para armar un diseño de la política económica y social de la Argentina que lleve a un salto formidable en la miseria social, todavía mayor al que existe, al que existe efectivamente hoy. Vos me preguntabas sobre cuál es la alternativa o cuál es la salida para esto. Indudablemente que acá, cuando nos enfrentamos a una encerrona, parafraseando a aquel que decía, me mato si no trabajo y si no trabajo me matan si pago y si no pago viene el abismo y todo lo demás. Cuando alguien que gobierna tiene una encerrona, hay un problema de poder político. Nuestro planteo, si nosotros tuviéramos en nuestras manos esta responsabilidad, convocaríamos en primer lugar a todo el mundo del trabajo, a un congreso de trabajadores que establezca y oriente la política económica comenzando por el 95% del pueblo que vive de su trabajo. Salarios, jubilaciones, rechazo, desconocimiento de una deuda que si la quieren cobrar, se la cobren a los que se llevaron el dinero. Hay 500.000 millones de dólares de formación de activos externos fuera de la Argentina que corresponden a grupos capitalistas argentinos o internacionales colocados acá. Que le vayan a cobrar la deuda a ellos, pero los trabajadores argentinos no pueden pagar un centavo más. Un congreso de trabajadores, de jubilados, de los que realmente producen la riqueza social, establecería un plan económico para colocarnos inclusive frente al mundo, de tal manera que podamos defender nuestro ahorro social e impedir un nuevo saqueo que vive la Argentina y que vive en muchos otros países. Última cuestión. Por todo esto que te estoy diciendo, vamos a movilizar el próximo 11 de diciembre, el sábado 11 de diciembre, una gran movilización en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario e invitamos a todos los que nos están escuchando a concurrir. Daniel, creo que vos movilizás el 10. El 10 vamos a estar. Ah, no, yo ya... Sí. No, el 11 me caía de... A Cristina, Lula. El 10 están Alberto, Cristina y Lula en Plaza de Mayo, exactamente. Simplemente plantear que el acuerdo tiene que ver con plazos para crecer, resolver en primera instancia el problema social que hoy tiene nuestro país y discutir con las recetas del fondo. Hace algunos días se van a cumplir 20 años del 2001. El 2001 llegó por seguir las recetas del Fondo Monetario a pie y juntillas. Nosotros necesitamos gobiernos populares que discutan esas recetas, necesitamos también construir el poder político y el poder económico que llevó a Néstor Kirchner, desembarazarse del Fondo Monetario, resolver el problema del endeudamiento, porque no solo es un problema vinculado con la deuda que ha tomado el macrismo, sino, y sobre todo lo más grave, es un programa económico que no es refrendado en las urnas, sino que es impuesto de poderes fácticos, con corresponsabilidad con quienes gobernaron nuestro país entre el 2015 y el 2019 y por supuesto, amén del acuerdo, seguir el proceso judicial, seguir discutiendo en ámbitos internacionales, porque este nivel de deuda es absolutamente impagable tal cual la tomó el macrismo. No hay forma de poder resolver a través del pago un cronograma que sea sustentable. Esto tiene que judicializarse, tienen que pagar los que han fugado, tiene que haber responsables de quienes gobernaron con el macrismo y quienes fueron autoridades del fondo y discutir de cara a nuestra sociedad un proceso político que nos permita desembarazarnos de los condicionantes externos. Pero entonces, ¿qué están haciendo hoy en Washington, Daniel, los funcionarios del ministro Guzmán? ¿Están arreglando el acuerdo con el fondo? Y están negociando, por supuesto. El acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, ya las condiciones se saben. Que hay gobiernos neoliberales que endeudan y que fugan, y que hay gobiernos populares que tienen que hacerse cargo que reconocen ese saqueo. No hay un reconocimiento. Esa es una vergüenza, y aparte con un agravante, Daniel. No hay un reconocimiento pleno de ese saqueo. Con un agravante, lo están haciendo. Y hay una denuncia respecto del monto Daniel, y de los
Ustedes El esperan gobierno del al final del macrismo, bloque para Lo grave, debatir. no, una sola cosa. picante gana al Lo final. grave Fíjate cuando no queda tiempo. es que vienen diseñando este acuerdo desde el día que asumieron, porque desindexaron las jubilaciones y este año las jubilaciones cayeron un 11% en términos reales. Si eso no es preparar en bandeja el acuerdo con el FMI, ¿qué es? Gracias, Marcelo. Gracias, Daniel.